El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y también los llamó. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Oh Reina purísima de los ángeles y de los hombres, mil gracias y alabanzas te damos, porque a la puerta de la vida hallaste la dracma preciosa que perdimos todos en nuestro primer principio. Son estas palabras con las que todos estos días saludamos a la Reina Purísima, a la que confesamos Madre, Reina de todos los hombres. Y desde el comienzo, después que la alabamos y reconocemos su reinado, inmediatamente se nos pone a consideración en esta novena de candor de la luz eterna, prevenido en el más glorioso instante de la concepción más pura de la Reina, se nos pone a consideración, el misterio celebrado. Estos días nos preparan para llegar nosotros a ese gran día, el 8 de diciembre, cuando con toda la iglesia extendida en el mundo festejamos y celebramos ese privilegio singular que solamente a ella le ha concedido Dios. ¿Cuál es ese privilegio? Haber hallado la dracma preciosa que perdimos todos en nuestro primer principio. En aquel principio, como acertadamente esta novena nos pone a consideración el primer día en el relato de la caída de nuestros primeros padres. No podemos entender, saborear, degustar este misterio de la Inmaculada Concepción de María si no se nos pone ante nuestros ojos, ante nuestra consideración, la tragedia del pecado. Nosotros, desde que pecamos,
y esto es lo que nos han heredado nuestros padres, Adán y Eva, perdimos esa dracma preciosa, esa dracma que es la gracia, el perfecto equilibrio en el que Dios nos creó, el sometimiento que tenía Adán y Eva de todo lo creado, los dones que llama la Sacra Teología preternaturales, la alegría de estar en comunión con Dios. Esto es lo que perdimos todos en el primer principio, todos. Y desde entonces se viene cayendo sobre las generaciones de los hombres todas las consecuencias de ese pecado. Y sentimos desde entonces los hombres el aguijón, la concupiscencia. Nos vemos abocados al pecado, empujados a lo malo. De ahí que expresa el apóstol San Pablo estas palabras: quiero hacer el bien, me propongo hacer bueno, pero hay algo que cuando me doy cuenta, ya desobedecí a Dios, ya he pecado. Esa realidad que la sentimos todos, esas tentaciones que vamos padeciendo a lo largo de los días de la vida aquí, eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar a diario para poder permanecer en amistad con Dios, en gracia de Dios. Gracia que, como lo hemos aprendido en el catecismo, se nos confiere en el sacramento del bautismo, donde se nos borra a nosotros ese pecado original u originante, donde quedamos relucientes, limpios ante los ojos de Dios y de los ángeles. Pero que en la medida que vamos entrando en el paso de la vida y de los años, por aquellas consecuencias de aquel primer pecado, por el desequilibrio en que hemos quedado heridos por aquel pecado, volvemos a caer en la rebeldía y en la desobediencia para con Dios. Esta es la realidad que nosotros tenemos que considerar para luego, como ya referí, degustar, entender y saborear el misterio de la pura y limpia concepción de María. Nosotros concebidos en el pecado. Ella es la única criatura concebida en gracia, la única que no estuvo atrapada, pero ni siquiera fracciones de segundo, bajo el poder de Satanás. Y por supuesto que este privilegio le es concedido solamente a ella, en virtud de la misión que ab eterno Dios quiso, y no es otra sino que hacerla la Mater Dei, la Theotokos, es decir, la Madre de Dios. Mil gracias y alabanzas te damos, porque a la puerta de la vida, es decir, cuando fuiste concebida, hallaste la gracia, la dracma preciosa que todos los descendientes de Adán habíamos perdido. Así, esta primera oración de todos los días de esta novena Candor de la Luz Eterna nos ubica inmediatamente frente al misterio que nosotros nos preparamos a celebrar. Sí, todos perdimos ese estado de gracia. Y bendito sea este Jesús
hijo de la Virgen María, que instituyendo el sacramento del bautismo, nos devuelve la gracia y nos hace hijos de Dios. Pero como digo, en el paso de los años, por las tentaciones, con la lucha contra los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne, sucumbimos, pecamos. En los cantos de la Purísima, nosotros tomamos inmediatamente prestadas las palabras del arcángel Gabriel, el embajador que saluda a la Virgen, llamándole de parte de Dios que Charitomene, palabra que significa repleta, llena, topada de la gracia. Así, por ejemplo, en ese clásico pues concebida que todos sabemos de memoria, porque lo hemos escuchado de los labios de nuestros antepasados, de nuestras abuelas, de nuestras madres. Pues concebida fuiste sin mancha, Ave María, llena de gracia. Ella es la llena de Dios, porque la gracia es Jesucristo, el Verbo, la palabra encarnada, que en la plenitud de los tiempos puso su tienda y su morada entre nosotros en esa mujer. En esta mujer con mayúsculas, porque descuella, como cantan esas estrofas también del mismo pues concebida, como un cedro elevado, como una palma en el desierto que se levanta y se yergue, a diferencia de los contaminados y de los que estamos en pecado. Pero en este día de la novena quiero compartir con ustedes qué es la gracia. Esa gracia que perdimos todos desde nuestro primer principio y que ella, como lo decimos, la halló desde el primer instante de su ser natural. La gracia es una realidad sobrenatural. Por eso es que nos cuesta a veces entenderla. Conocemos sus efectos, pero no somos capaces de explicar cómo actúa. El catecismo nos da una guía para clasificar los distintos tipos de la gracia. Y se habla en primer lugar de la gracia santificante, que es la presencia de Dios en nuestra alma. Nos la da Él mismo. Y esta gracia se nos da en el bautismo. Y como lo sabemos todos, por esa gracia santificante que se nos confiere en ese sacramento que nos limpia del pecado original, se nos hace hijos de Dios. Por esa gracia es que ustedes y yo podemos llamar a Dios Padre, privilegio que ni siquiera los ángeles tienen, porque son criaturas de Dios como todo lo demás hecho en esta belleza de la creación. Solamente los bautizados, por esa gracia santificante, podemos llamar, y así lo hacemos todos los días, Abba, que significa Padre, a Dios. Está la gracia actual, que es la ayuda temporal de Dios al hombre, el auxilio que viene de Él para actuar de la forma correcta. Y esta gracia actual nos la da Dios en el momento que la necesitamos. Es la gracia actual, según enseña el catecismo, la que ilumina nuestra inteligencia para discernir
entre el bien y el mal. Hay un tercer tipo de gracia, que es la gracia de los sacramentos o gracias sacramentales. Y son los dones que se nos regalan, porque la palabra gracia es esto, regalo, don, en cada sacramento recibido. Es la gracia que nos ha dado Cristo, propia en cada sacramento. Hay también otro tipo de gracia, y es la gracia de estado. Son los dones especiales y los carismas, según el estado al que cada uno ha sido llamado, y tiene como fin el bien de la iglesia. Yo, por ejemplo, sacerdote, no tengo la gracia que tienen los casados. Los que han sido llamados a formar una familia, esposo y esposa, tienen una gracia conferida especial para su estado, que no la tengo yo, porque no he sido llamado a ese estado de vida. Estos son los distintos tipos de la gracia. Mirando nosotros a María y llamándola, como ya he referido en los cantos en honor a su limpia concepción, la llena de gracia, y elogiándola y alabándola, y no debemos temer en hacerlo, porque el primero que la alabó es Dios, por la boca del arcángel Gabriel, llamándola llena de gracia, término que según los estudiosos de la Sagrada Escritura es irrepetible en toda la Biblia. Se habla de gracias y de hecho les ha sido conferida para las distintas misiones a las heroínas del Antiguo Testamento. A Sara, esposa de Abraham, a Judith, a Esther, a Rebeca. Pero en la persona de la Virgen María se acumula una lluvia copiosa, incomparable de la gracia, porque esa mujer es como ese diamante que destella y refulge ante los brillos y ante la fuerza del sol, que es su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En estos días de la novena, mirando nosotros a la llena de gracia, alabándola a ella, debemos procurar rescatar ese estado de la gracia, que significa la comunión con Dios. Y esto se hace a través de una súplica, y conviene hacerlo a través de María, donde vienen todas las gracias y los dones a los hombres. Y esto no es producción mía, es producción de los santos. Porque si la gracia de las gracias, que se llama Jesucristo, quiso Dios que viniera al mundo por ella, todos los demás favores serán siempre menos. Y están condicionados a pasar como un puente para bendecir, para socorrer, para auxiliar a la humanidad a través del consentimiento y de los ruegos de María Santísima Nuestra Señora. Desde aquel momento sublime en que, colgado en el árbol de la cruz, la gracia encarnada, donde Dios Jesucristo nos la ha dado por madre, la misión de esta mujer, la purísima, la sin defecto, la sin mancha, es la de irnos capacitando, la de irnos limpiando y preparando todos los días para llegar dignamente al encuentro con su Hijo Jesucristo.
¿Qué tenemos que hacer, pues, para rescatar el estado de la gracia, de la comunión con Dios? Ese estado que nos cuesta mantener por la tendencia, por la concupiscencia de nuestros sentidos, por la consecuencia de aquel pecado, herencia de nuestros primeros padres, y que la única que fue preservada de esas consecuencias es María. Debemos acudir a ella. Y por eso es que en estos días de su solemne novenario, de su limpia concepción, extasiados y contemplando esa limpieza, esa belleza, nos sentimos nosotros manchados y avergonzados. Pero a la vez también, por misma gracia de Dios, capacitados para pedir su auxilio, su socorro y su ayuda. Los santos nos enseñan esta verdad. Y permítanme traer a consideración en este día del novenario los pensamientos de estos hombres, de aquellos que estando en la lucha diaria contra las fuerzas de este mundo, permanecieron fieles en la comunión con Jesucristo. Y dice, por ejemplo, Germán de Constantinopla: nadie se salva, oh Señora, si no es por ti. Nadie recibe don y regalo de los cielos si no es por ti. Y dice San Efrén de Ciro: Virgen purísima inmaculada, omnipotente en tus ruegos, los que a mí me hacen posible alcanzar la santidad, ruega por mí. Y desfila en la historia de la Iglesia el gran Agustín de Tagaste con estas palabras para alabar a la Virgen: no digas que es Dios, y decid de ella todo lo que querráis, porque toda alabanza será siempre poco para referirse a ella. Enfilándose dirá San Antonino: quien pretende conseguir algo prescindiendo de María, pretende volar sin tener alas. Y termino con mi maestro espiritual Alfonso de María de Ligorio. Mirándola a ella como un enamorado que fue y que lo sigue siendo en el cielo, nos dice: María es nuestra salvación. Solamente acudiendo a ella será posible que se nos abran las puertas de los cielos. Señora, que nuestros labios no dejen de alabarte mientras vamos de camino en los días de la vida. Y concédenos, como te lo pedimos siempre, en ese rezo que nos sabemos de memoria, y que no es otro sino que repetir las alabanzas de la misma Sagrada Escritura, el Ave María. No te canses de rogar por nosotros, porque vamos batallando en medio de tantas pruebas, porque somos los que vamos gimiendo y llorando en lo que hemos convertido ciertamente en un valle de lágrimas. Ruega, pide incesantemente por tu pueblo, mujer de nuestra raza, y sobre todo defiende nuestra alma de las garras del enemigo a la hora de la muerte. Feliz seré si al final de la hora de mi vida en este mundo podré expresar junto con toda esa fila interminable de santos y santas: Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Amén.